Euroconexión. ¿Cuál está siendo el impacto de la pandemia en la política europea? ¿Qué retos de futuro tiene ante sí la Unión Europea para los próximos años? Algunas respuestas a estas trascendentales preguntas se abordaron en el seminario virtual organizado por la Asociación de Radios Universitarias ARU en el marco del proyecto Euroconexión y que contó con la participación del director general de comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, que nos ofrecía interesantes reflexiones. Para empezar, la agenda europea prevista tras las últimas elecciones a la Eurocámara estaba marcada por dos grandes pilares, el denominado Green Deal y el impulso de la digitalización, unos planes que fueron trastocados por la irrupción de la COVID-19, algo que pilló desprevenido a gobiernos y ciudadanía y que hizo que las prioridades cambiaran radicalmente. En un primer momento se produjo un efecto repliegue de los distintos estados en medio de una sensación de la ciudadanía que, a juicio de Jaume Duch, responde a una percepción quizás equivocada sobre la Unión Europea. La gente considera que la Unión Europea puede y tiene que hacer lo que haya que hacer en cada momento. Es decir, como si la Unión Europea tuviese una competencia general por encima de las competencias de los estados, exclusivas o no, que le obliga a una obligación de resultado inmediata, sea el tema que sea. Y si eso no se produce, inmediatamente estamos en una situación de percepción de crisis, de paralización, de una Unión Europea que no es capaz de hacer esto, o no es capaz de hacer lo otro, o no se pone de acuerdo en esto, o no se pone de acuerdo en lo otro, alimentado además con la teatralización esta de las cumbres de 2 días, 3 días, 4 noches, que acaban por amplificar esta sensación de crisis cuando en realidad lo que se está haciendo es discutiendo y negociando hasta que por fin se pueda llegar a un acuerdo. Pero la Unión Europea no es eso. La Unión Europea es una organización supranacional en la que en determinados temas las competencias sí las tienen las instituciones, Comisión, Parlamento, Consejo, por mayorías cualificadas, etcétera, etcétera, pero hay otras muchas competencias que siguen estando en manos de los Estados miembros, y de hecho son la mayoría todavía, o bien esa competencia de alguna manera se presta a la Unión Europea, pero siempre bajo el principio de la unanimidad, es decir, o estamos todos de acuerdo o no se puede hacer. Entonces, ahí nos hemos encontrado en la misma situación en la que nos encontramos con la crisis económica del año 2010, 11, 12, y es que de repente la Unión Europea tuvo que empezar a dar respuestas a temas para los que no tenía una competencia previa. Pero tras ese periodo inicial, la capacidad de reacción de la Unión Europea ha sido mayor que en crisis anteriores. Se ha hecho un esfuerzo de adaptación de competencias, coordinación y solidaridad muy importante en los últimos meses para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria, con una capacidad de gasto e inversión hasta ahora inédita. Algo que ha provocado que los niveles de confianza de los ciudadanos se hayan recuperado, especialmente cuando se han ido conociendo las medidas que está adoptando la Unión. Jaume Duch. Utilizando, digamos, los poderes para hacer respetar la libre circulación, la apertura de fronteras, la coordinación del cierre de las fronteras exteriores de la Unión Europea, las compras de material médico, el apoyo a las empresas que inmediatamente empezaron a investigar la vacuna. El otro día se firmó uno de los primeros contratos de la Comisión Europea con una de las compañías farmacéuticas que ya está a punto de distribuir la vacuna, pero desde abril hay acuerdos para financiar la investigación que está detrás de esas vacunas. Todo eso se hizo bastante rápidamente y yo tengo que decir que al final seguramente se hizo mejor de la impresión que se dio durante las primeras semanas. Pero luego yo sí creo que donde la diferencia es radical entre la Unión Europea del 2010-2012 y la Unión Europea del 2020 es en el momento de asumir responsabilidad en la lucha contra las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El acuerdo al que llegan los Estados miembros en julio para poner en marcha el famoso plan de recuperación, los 750.000 millones de euros, que es una cantidad de dinero tan inmensa que nadie es capaz, digamos, en el fondo de ponderarla, de saber qué quiere decir tanto dinero.
más la masa monetaria suplementaria de los presupuestos de la Unión Europea para el 2021-2027, estamos hablando de billones de euros y estamos hablando de una capacidad de gasto y de inversión que la Unión Europea no había tenido nunca. Estamos hablando también de un método de puesta a disposición de ese dinero completamente original respecto al pasado. No estamos hablando de préstamos entre Estados miembros, no estamos hablando de dinero que unos Estados miembros envían a Bruselas para que Bruselas lo redistribuya a otros. Estamos hablando de la mutualización del crédito, estamos hablando de elementos de política fiscal prácticamente federal, es decir, que además hemos dado un salto incluso en la manera en la que estamos organizando esto. Junto a las respuestas a la actual pandemia más inmediatas y a sus efectos venideros, la Unión tiene su foco puesto en la denominada Conferencia sobre el Futuro de Europa, un evento clave que diseñará la Europa de los próximos años y que deberá reflejar el cambio de prioridades de la sociedad actual y en el que será fundamental escuchar a la ciudadanía. La Europa del Tratado de Lisboa es la Europa prácticamente del siglo XX, de alguna manera, ¿no? Y ahora estamos ya en una fase completamente diferente en la que las propias prioridades de la gente han cambiado. Si vemos, por ejemplo, cómo ha subido la preocupación sobre los temas medioambientales en los últimos 5 o 10 años, pues no tiene nada que ver con la situación un tiempo atrás. Pero es que, además, nos damos cuenta de que el mundo ha cambiado. Que antes la Unión Europea, pues, podía perfectamente vivir con un cierto grado de importancia geoestratégica o internacional, a sabiendas de que de todas maneras pues siempre estaba allí Estados Unidos para ayudar o para proteger o para defender. Eso ha cambiado radicalmente en los últimos 4 años, pero ya estaba cambiando también antes. Y, por lo tanto, pues la propia Unión Europea se tiene que reforzar en muchos ámbitos y se tiene que convertir en una región del planeta capaz de defender los intereses de los ciudadanos europeos, que en general, ya sé que obviamente no es lo mismo para todo el mundo, pero en general son gente que tienen un nivel de derechos y un nivel, digamos, de calidad de vida bastante por encima de cualquier otra región del planeta. Y eso, pues, para defendernos nos tenemos que organizar nosotros, no nos lo van a defender los demás. Esa conferencia tiene que ser una conferencia muy abierta a la gente. Es decir, que si hay algo en lo que las 3 instituciones están de acuerdo es que esta conferencia de alguna manera tiene que ser también un proceso de consulta permanente de la ciudadanía durante los 2 años que esta conferencia va a durar. Es decir, que no puede ser una reunión de diputados, ministros, diplomáticos o comisarios en una sala del Parlamento Europeo o de donde sea, redactando textos y votando y presentando enmiendas durante 2 años. De lo que estamos hablando es de otra cosa. Estamos hablando de un ejercicio de escucha y de debate con la ciudadanía que tiene que ser muy descentralizado y que tiene que permitir que cualquiera que esté interesado pueda participar en ello. Pero luego, y ahí es verdad que es donde empiezan las diferencias entre las instituciones, eso tiene que dar resultados concretos. Es decir, el Parlamento quiere que esos debates ciudadanos sean del debate institucional y que el debate institucional produzca un resultado que después acabe en algo concreto, que a lo mejor no es la reforma de los tratados, pero es pues la aprobación de una serie de normas o de acuerdos que hagan que se avance en los campos en los que la gente haya pedido que se avance. Mientras que es verdad que de momento la Comisión y el Consejo ven esta conferencia más como un ejercicio de escucha de la ciudadanía. Pero el Parlamento piensa que si se escucha, pero luego no se hace nada, pues casi es mejor no escuchar, porque si vas a escuchar para luego no darle ninguna salida a lo que has escuchado, pues al final lo único que creas es decepción entre la gente que ha participado en ese proceso de consultas. Y eso es uno de los elementos que todavía se están discutiendo, cómo se estructura esta conferencia para que realmente se pueda operar en los 2 sentidos, el de la participación activa de la ciudadanía, por un lado, y el de que después esto dé como resultado decisiones concretas que supongan una mejora en la manera de funcionar de la Unión Europea. Y en esta Europa del futuro, los jóvenes también tienen mucho que decir. Por eso es fundamental tener en cuenta las prioridades de la gente joven para lograr su implicación en el proyecto europeo. Una primera muestra positiva de ese interés ya se conseguía con un incremento en la participación en las últimas elecciones europeas en la franja de edad comprendida entre los 18 y los 30 años. Ahora, el objetivo es seguir detectando sus intereses y estimulando y ampliando proyectos de intercambio exitosos, como Erasmus, o favoreciendo las redes de solidaridad. Así lo destacaba el director general de Comunicación del Parlamento Europeo.
Ahora, pues de lo que se trata durante la legislatura es de seguir exactamente el mismo procedimiento, es decir, saber no ya solo comunicar, sino saber crear la interacción entre el Parlamento, es decir, sus diputados fundamentalmente, y esa parte de la población, teniendo en cuenta qué es lo que exige o qué es lo que quiere o qué es lo que pide esta parte de la población, sabiendo que eso también va evolucionando. Yo creo que las cosas están bien planteadas, es decir, cuando, como decía antes, las dos grandes prioridades de la Comisión Europea son el famoso Pacto Verde, que quiere decir una batería de medidas no solo de lucha contra el cambio climático, sino de adaptación de la industria y de la economía europea, digamos, a las obligaciones medioambientales, por un lado, y por el otro lado la digitalización de la economía, es decir, cómo modernizar la economía para evitar que estemos todavía pendientes a veces de sistemas de producción que han quedado completamente obsoletos, pues esos dos elementos seguramente tienen mucho que ver con las expectativas de la gente joven. Pero yo creo que eso hay que completarlo también. Todo el mundo dice, y probablemente es una verdad como un templo, que Erasmus ha hecho más por eso que muchas otras cosas que a lo mejor la Unión Europea ha hecho, que seguramente han tenido más impacto y han producido un gasto mayor, pero que no han tenido la visibilidad o el rendimiento incluso emocional que tiene Erasmus. Bueno, pues por eso el Parlamento Europeo en estas últimas semanas de negociación se ha peleado para que no se recortara, sino incluso para que se aumentara el presupuesto de Erasmus para los próximos 7 años, y eso se ha hecho. Pero es que además hay propuestas que en algún momento se van a discutir para ampliar esa interrelación, es decir, para que no sean solo los universitarios, sino que sean también los estudiantes de bachillerato los que puedan beneficiarse de este tipo de intercambios, o para que se amplíe una cosa que ya existe, que son estos, digamos, equipos o redes de ayuda en situaciones de emergencia, por ejemplo, a través de voluntarios jóvenes que pueden intervenir en países que no son necesariamente el suyo. Es decir, que seguramente lo que también hay que trabajar es el concepto de solidaridad europea a través de la capa de población que normalmente tiene más facilidad para ser solidaria, que es la gente joven. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia.